Hola, a continuación veremos la clasificación de los triángulos tanto por sus lados como por ángulos. Como primer referente, debemos de identificar que en el gabinete geométrico van a existir 7 triángulos, 6 en esta charola y uno especial donde se encuentran el triángulo equilátero, el cuadrado y el círculo. Vamos a definir el primer triángulo por sus lados. El primer triángulo por sus lados indica que el tamaño o dimensión de los 3 lados que tiene es exactamente la misma, por lo tanto lo vamos a llamar como equilátero. Siguiente triángulo, en el cual va a tener solamente de los 3 lados, 2 lados exactamente iguales y un tercero diferente. A este lo vamos a llamar isósceles. Y un último triángulo, en el cual la dimensión de sus 3 lados es diferente y lo vamos a llamar escaleno. Esta sería la primera clasificación de acuerdo por el tamaño o dimensión de los lados. 3 lados exactamente iguales, equilátero. 2 lados iguales y uno diferente, isósceles. Y los 3 lados diferentes los vamos a llamar, lo llamaremos escaleno. Ahora bien, al observarlos todos los triángulos en la charola de los triángulos del gabinete geométrico, vamos a notar que tenemos un primer isósceles, ¿sí? Los lados iguales y uno diferente. Un segundo triángulo también isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Y un tercer triángulo isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Y el equilátero, que tenemos aquí. En el caso de los escalenos, tenemos un primer triángulo, 3 lados diferentes, un segundo triángulo igual, los 3 lados de distinta dimensión, y un último triángulo, 3 lados con dimensión diferente. Podríamos decir que en la charola están acomodados los isósceles y los escalenos, y que el triángulo equilátero lo dejamos aparte. Ahora, ya definimos la clasificación de los triángulos por la dimensión de sus lados. Ahora los vamos a clasificar por la dimensión de sus ángulos o la característica. Para esto ya hemos visto la presentación de los 3 tipos básicos de ángulos, que sería recto con una dimensión de 90 grados, un ángulo agudo que sería menor a 90 grados y mayor a 0 grados, y un ángulo obtuso mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Si comenzamos a observar cada uno de los triángulos, comenzaríamos por el primer isósceles, ¿sí? Este ángulo, si lo midiéramos, sería agudo, este también sería agudo y este sería un ángulo recto. Por lo tanto, para poder nombrar todo el triángulo, sería un triángulo isósceles rectángulo, por este ángulo diferente a los 2 agudos. Ahora este triángulo isósceles, tengo un ángulo agudo, 2 ángulos agudos y un tercer ángulo agudo. Por nomenclatura lo llamaríamos triángulo isósceles acutángulo. El acutángulo refiriéndose a los 3 ángulos agudos. Y el último isósceles, tengo un ángulo agudo, otro ángulo agudo y este ángulo diferente a los otros 2 es obtuso. Por lo tanto, es un triángulo isósceles obtusado. ¿Sí? Ya tenemos los isósceles y observamos que uno va a ser rectángulo, acutángulo y obtusado. Ahora vamos a definir el nombre de los triángulos escalenos, ahora por sus ángulos. Nuevamente, observamos un ángulo agudo, otro ángulo agudo y un ángulo recto. Entonces sería un triángulo escaleno rectángulo, que coincide con el isósceles rectángulo.
porque los dos tienen un ángulo recto. Segundo triángulo. Recordemos que es un triángulo escaleno con un ángulo agudo, dos ángulos agudos y tres ángulos agudos. Sería un triángulo escaleno acutángulo. Coincide con mi triángulo isósceles acutángulo. Y el último triángulo escaleno, tres lados diferentes, con un ángulo agudo, otro ángulo agudo y un ángulo obtuso. Por lo tanto es un triángulo escaleno obtusángulo. Vale la pena mencionar que en el caso del triángulo equilátero, los tres lados iguales, los ángulos de cualquier triángulo equilátero, no importa el tamaño, por eso les pongo de referencia siempre van a ser agudos. Y lo podemos comprobar. No importa el tamaño, la dimensión del ángulo se sigue manteniendo. Va a ser exactamente la misma, no importando el tamaño del triángulo equilátero. Si quisiéramos obtener la clasificación del triángulo equilátero, lo podríamos denominar como un triángulo equilátero acutángulo, aunque por nomenclatura el acutángulo casi no se ocupa y correspondería a esta misma línea, donde se encuentra el escaleno acutángulo y el isósceles acutángulo. ¿Sí? Esta sería la clasificación. En muchos casos se da por nombrar apellidos a tanto la clasificación por lados como la clasificación por ángulos. Ejemplo, todos los 7 triángulos pertenecen a la familia de los triángulos, pero este es su primer apellido, que sería la clasificación por lados, sería un triángulo escaleno, y su segundo apellido, en el caso particular la clasificación por ángulos, sería un triángulo escaleno rectángulo. ¿Sí? Y así los podemos ir nombrando. Bien, gracias.